Vimos un cuerpo en el suelo, en la carretera. Había sangre por todas partes. Este es uno de los ataques más violentos que vi en toda mi carrera de 18 años. Era el centro de la vida de mi hermana. Era su hija, su única hija. Tenía múltiples heridas en la zona de la cabeza y del cuello. ¿La degollaron? Recuerdo claramente que al principio pensaba, este es el típico caso de homicidio que muchas veces queda sin resolver. Salió como un toro furioso. Se cayó al suelo. Si 10 es lo más enfadado que puede estar y 0 es como si estuviera dormido, ¿dónde lo ubicarías? En el 9. Estaba muy enfadado. Inmediatamente empezó a gritar que no había hecho nada. Gritaba que debían dispararle. Estaba cubierto de sangre. Entonces le pregunté por qué tenía sangre humana. Estábamos en camino a Colorado Springs. Vimos un cuerpo en el suelo, en la carretera. Frenamos para ver qué era. Había una persona ahí tirada. Queríamos ver si respiraba, pero no se le movía el pecho. Había sangre por todas partes. Un camionero acaba de descubrir lo que cree que puede ser un cuerpo al costado de la carretera en el condado de Douglas, Colorado. Los oficiales de policía responden a la llamada. Adelante. Los muchachos llegaron a la escena. Confirmaron que hay un cuerpo al costado de la carretera. Habrá un cierre intermedio del carril número 2. 111 Adam, estoy en la 167. Estoy buscando fuego. 111 Adam 1029. Recibimos una llamada por un posible cuerpo al costado de la I-25 en la cuneta. Unas personas que pasaron conduciendo en un camión vieron algo que les pareció un cuerpo y pararon, dieron la vuelta y retrocedieron. Teníamos que llegar lo antes posible porque cuanto antes llegáramos, antes podríamos cerrarla. De acuerdo, iré a ver qué es. Los primeros oficiales llegan y ven que los bomberos de Larkspur ya se encuentran en la escena. Los muchachos del camión solo pasaron una vez. ¿Sí? Y les pareció ver algo. Así que dieron la vuelta, retrocedieron y se dieron cuenta de que había algo. No vieron qué pasó, ya estaba ahí. Ok. Hola. Bueno, déjame ver. Cuando llegué a la escena y observé el cuerpo por primera vez, me pareció sospechoso. Era el cuerpo de una mujer sin identificar y la habían declarado muerta. Tenía un objeto negro como una camiseta o un abrigo que le cubría la cara. También tenía la alfombra de un auto sobre el torso. Y además tenía un parasol plateado al lado de los pies. Moví el abrigo. Sí. Vi uno en el cuello, volví a poner el abrigo. Y corrimos la alfombra del auto. Vi alrededor de 2 en el pecho, no estoy seguro. Pero volví a poner la alfombra del auto, quería informártelo. Ok. Debe ser una mujer de unos 40, no lo sé. Tratamos cada muerte como homicidio hasta no demostrar lo contrario. Así que lo consideramos un homicidio. Los oficiales hablan con los que llamaron a emergencias. Si la persona solo se hubiera caído de un vehículo a 120 kilómetros, habría tenido heridas, rasguños por la carretera, etc. Y podría haberse considerado un accidente. Pero no parecía tener ninguna de esas heridas. Muchachos, gracias por volver y ver de qué se trataba. Tenía que hacerlo. Sí. Vi que había un cuerpo en el suelo. Sí. Y di la vuelta. Pensé que estaba durmiendo. Era muy importante separar a los 3 testigos para que declararan solos y no todos juntos, porque de esa manera recordarían lo que había visto cada uno y no como grupo. Los interrogamos solos y cada uno brindó su historia, y las versiones corroboraron la línea de tiempo de lo que había pasado. Los oficiales aseguran la escena.
Que el Departamento de Transporte cierre el tránsito después de las 168. Ahora cerraremos este carril. Ok. Dejaremos un solo carril. Ok. Hacia el sur y podemos moverlos a este carril. Hay que poner el auto adelante del cuerpo para cubrirlo. Perfecto. Había que ocuparse de la seguridad de los oficiales de patrulla, los bomberos y todos los que socorrieron. Debido al tránsito de la I-25 rumbo al sur, el límite de velocidad es de 120 y no siempre se mueven a la izquierda. Ahora empieza la investigación. Llegan los detectives y averiguan más sobre la posible causa de muerte. Tiene 2 agujeros en la camisa, fueron 2 al pecho. Volví a poner la alfombra, levanté la pierna derecha para controlar lividez y rigor mortis. Con todo eso hablé por teléfono con la doctora de Castle Rock. Registró la hora de muerte a las 10:30. Si quieren podría escribírselos. Sí. ¿Cuánto creen que estuvo acá? Horas. ¿Horas? Sí, el cuerpo está frío y rígido. Ok. Sí. ¿Estuvo alguien más acá aparte de ustedes? Solo ellos. Eso es todo. Dijo que hay una camioneta blanca estacionada en el arcén derecho a un par de kilómetros. No sabemos si tiene algo que ver, pero está ahí. Tal vez estaba conduciéndola y, como vio que había usado las alfombras, tal vez pensó en dejarla ahí tirada. Los testigos dijeron que vieron una Ford F-150 blanca estacionada y abandonada al costado. Esa camioneta puede estar involucrada. ¿Quieres que vaya a verla o mandamos a alguien para que lo haga? Dijeron que está hacia el norte. Al norte del límite del condado. Oye, hazme un favor. Gira por Palm Drive, vuelve al norte por la I-25. Supuestamente hay un auto Ford F-150 blanco al costado de la carretera. ¿Puedes frenar y revisarlo? Con cada potencial pista podíamos dar en el blanco para resolver el crimen y había que llegar cuanto antes al vehículo para poder revisarlo y ver si había estado involucrado o no. Y era vital para empezar la investigación. Qué bueno que la curiosidad de esos hombres los llevó a dar la vuelta. Yo no me daría cuenta de que está ahí, en especial si pasas conduciendo a 115, 120 kilómetros. Tenían la ventaja de ser 3 ahí dentro mirando por la ventanilla. Y de que estuvieran alto. Sí, tuvimos suerte, mucha suerte, sí. Si no hubieran visto el cuerpo cuando lo hicieron, quién sabe cuánto tiempo habría estado ahí al costado de la carretera. Y cuanto más tiempo quede abandonado, más probable es que se destruyan las pruebas. Los investigadores vuelven a enfocarse en los restos. Los bomberos pensaron que era una mujer adulta de 40 años. Tras una inspección más profunda, la difunta resultó ser más joven, unos 20 años. Cuando pude observar y analizar más de cerca a la difunta, pude ver signos de que la habían apuñalado, no disparado. Yo no veo nada de sangre ni nada alrededor. Parece que está abandonada. En la escena no había mucha sangre, considerando la cantidad de heridas que tenía como para hacer la escena del crimen. No encontramos nada, ni bolsas, ni mochilas, carteras, identificaciones, teléfonos, ni zapatos. Nada de lo que uno normalmente lleva consigo. Le tomaron las huellas y esa misma noche la identificaron como Shelby Weatherly. Ella era una gran rescatista. Creo que 7 fue el número más alto. Tenía un gran corazón con todos. Tenía un instinto muy fuerte por ser cuidadora y siempre fue algo que le gustó. Te lleva un tiempo procesar cuando te dan la noticia de que has perdido a alguien. Es muy duro. Esa noche la pasé en el hospital. Sí. Es muy difícil. Conocí a Shelby desde siempre. Yo la vi crecer y
Éramos bastante amigos. Era mi sobrina y fueron buenos tiempos. Nos divertíamos, la pasábamos bien. Se reía mucho. Disfrutaba cada momento. Fue algo devastador cuando nos dieron la noticia y queríamos saber el por qué, entender por qué había pasado. Te queda esa sensación de vacío, de que perdiste a una persona demasiado pronto. De vuelta en la escena del crimen, la investigación continúa. No sé si podremos subir la colina. Me preguntaba lo mismo. Y cruzar la cerca y tomar fotografías hacia abajo. Si quieres lo hago yo. Sí, hagámoslo ahora. Sabíamos que necesitaríamos muchos recursos, muchos policías, para tratar de recolectar toda la información posible sobre Shelby. Y así poder reconstruir sus últimas 24 horas. Ese era el primer paso. Pero no tener la escena del crimen y tener que hacerlo al revés fue extremadamente difícil. Recuerdo claramente que al principio pensaba que era el típico caso de homicidio que muchas veces queda sin resolver. Los detectives del condado de Douglas investigan el asesinato de Shelby Weatherly, de 24 años. Estuve presente en la autopsia. Las puñaladas le cubrían casi todo el cuerpo. La mayor parte estaba en la cabeza, la cara, el cuello y la zona del pecho. Este es uno de los ataques más violentos que vi en toda mi carrera de 18 años. Tan violento que una puñalada le había atravesado el labio y le había arrancado un diente. Tenía el pelo largo y rubio. Era muy atractiva, una linda chica. Y también tenía una gran personalidad. Era el centro de la vida de mi hermana. Era su hija, su única hija. Los días siguientes, después de enterarnos de lo que le había pasado, parecíamos zombies. No funcionábamos con normalidad. Solo pensábamos en lo que había pasado. Creo que su mantra era sin miedo. Vivimos en Phoenix muchos años y nadaba como un pez día y noche. Estábamos a 5 o 6 horas de la costa y en el verano íbamos y jugábamos en el mar y no me creía que las olas la atraparían. Se dio cuenta muy rápido de cómo era y era buena haciéndolo. Los detectives empiezan la búsqueda del asesino y hablan con la madre de Shelby en la estación. Estoy muy destrozada. Bueno, es normal. Sí. Si no fuera así, habría algo que no estaría bien. Sí. ¿Con qué amigos se juntaba? En realidad, nunca salió con nadie que yo conociera. Los últimos 3 o 4 meses no supe mucho de ella. Y eso era raro porque antes me llamaba todo el tiempo. Vivió en casa hasta enero del 2016. Sí. Terminó sin casa y vivía en el centro de Denver. Obviamente, los miembros de la familia brindan mucha información en una investigación. En especial si se trata de alguien que no tiene raíces específicas, que tiene, bueno, un estilo de vida nómade. Muchas veces las madres, los hermanos, los padres son los únicos que realmente saben en general dónde están. Buscamos alguna pista que nos lleve a las personas que la vieron o que hablaron con ella. El novio con el que estaba en algún momento de esa noche me llamó y me dijo que lo había visto en las noticias. ¿Qué te dijo al respecto? Estaba bastante asustado. Tuvo un problema doméstico con Shelby y terminó en prisión. Desde que salió hace un mes, se comunicó conmigo varias veces para saber si tenía noticias sobre ella o qué le estaba pasando. Cuando hablas con él por primera vez, piensas que es normal, pero luego de hablar con él un tiempo te das cuenta de que hay algo que no está bien. Es común que a una persona la asesine a alguien conocido. Es raro que sea un extraño. Y
Si la víctima es femenina, la primera persona en que piensas es alguien que tenga una orden de restricción, porque hay una razón para esa orden. Y se convierte en la primera persona de interés en el caso. ¿Sabes dónde vive? No lo sé exactamente. Bueno, tengo el teléfono de la habitación del hotel, pero no sé bien en qué hotel está. ¿Te parece bien mandarle un mensaje y preguntarle qué hotel es? Claro. Bien. ¿Pueden contarme todo lo que saben del crimen hasta ahora? ¿Cuántas heridas tenía? Sí, tenía múltiples heridas en la zona de la cabeza y del cuello. ¿La degollaron? Es lo que básicamente... ¿La mató? Sí. ¡Wow! Tener que decirle a una mujer que su hija fue asesinada es una de las cosas más difíciles que cualquier oficial de policía tiene que hacer. Además de informarles y darles las peores noticias que puedan escuchar, definitivamente existe una conexión y el deseo de obtener justicia en su nombre para ayudarlos a tener algún tipo de cierre. Estamos tratando de hacer todo por ella. Sí. Para ella y para la próxima Shelby. Para que no Sí. haya otra Shelby. Te lo agradezco. No es la manera en que queremos recordar por todo lo que pasó. Pero esa es la parte difícil, tratar de no recordar lo que uno recuerda. Los detectives rastrean a la expareja de Shelby, Jason, y lo llevan a la estación para interrogarlo. Soy el detective Duffy. Soy el investigador principal del caso. Queríamos llevarlo al departamento de policía porque podía ser un interrogatorio fundamental. ¿En dónde trabajas? Con los camiones TEA. ¿Hace cuánto que estás en el Howard Johnson? Hace unos 2 meses. ¿Y antes de eso? Sí, estuve preso. ¿Y por qué fue eso? Bueno, Shelby. Por acoso doméstico. Tuvimos una pequeña pelea. Quise cerrar la puerta detrás de mí y la dejé encerrada fuera de la habitación. Y salió como un toro furioso. Y lo que pasó es que nos peleamos y entonces se cayó al suelo afuera en la entrada del motel. Y ninguno de los dos tenía marcas. El hecho de que habían tenido altercados con Shelby y lo habían arrestado por ello. Ese pasado de violencia física con Shelby. Había muchas preguntas para responder aún. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La última vez que me la crucé fue en el autobús hace una semana y media. No hablábamos mucho, pero hace 4 días tuvimos una conversación muy larga por internet. Y se suponía que nos veríamos en mi trabajo, en mi descanso del almuerzo. Pero no la vi nunca más. ¿Qué día tenía que estar ahí? Vaya, ¿cuándo fue? ¿El 20? Bueno, hablamos el 28, así que seguramente el 29. Y para que quede bien claro, debía encontrarse contigo el 29 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Es muy importante porque Sí. intentamos rastrear las 48 horas anteriores a su muerte. ¿Y sabes qué día fue que la encontramos? El 30. ¿El 30? Sí, la encontramos el 30. Que dijera que se encontrarían y que lo admitiera fue un dato muy importante en ese momento. Quiero saber, desde que te levantaste el viernes a la mañana hasta el sábado por la noche, todo lo que hiciste, con quién hablaste, a dónde fuiste, dónde dormiste, dónde te despertaste. Estaba en el Howard Johnson y no fui a ningún lado. Ok, ¿trabajaste en algún momento del viernes? Tenía el horario todo desordenado. Me olvidé de que tenía que trabajar desde la medianoche hasta las 8. ¿Desde qué hora a qué hora estuviste? Desde la 1 menos cuarto hasta las 8 de la mañana. ¿Y ahí a dónde fuiste? Me compré un café, volví a la habitación y me quedé dormido. ¿Estuviste en 2 lugares diferentes solamente? Sí, no salgo mucho. Es común que en los casos de apuñalamiento el atacante se corte a sí mismo. Tienen fallas,
por la cantidad de sangre y entonces se lastiman. Los detectives le miraron el cuerpo, las manos, los brazos, buscando heridas de defensa. No tenía nada. Empezamos a analizar la coartada. ¿En dónde estuvo en ese momento? Con la cantidad de sangre que perdió Shelby, habría sido casi imposible limpiar la habitación, y había 0 pruebas de que era la escena del homicidio. Lo eliminaron completamente como sospechoso del crimen. No había sospechosos. Los detectives se esfuerzan por encontrar otra pista. Era muy difícil rastrear a Shelby. No tenía teléfono, no usaba redes sociales. Los detectives buscaban a algún conocido en la calle. Y una de las personas que apareció fue Missy. Los detectives encuentran a Missy y la interrogan. Estamos investigando un homicidio. Oh, vaya, ¿de quién? ¿La conoces? Se llama Shelby. La conocí en prisión. Qué triste, era muy joven. Estamos tratando de resolver lo que podemos del caso y apareció tu nombre. Me crucé con ella. Estaba dormida en el autobús y la saludé y la desperté. ¿Cuándo fue? Debe haber sido en septiembre. Ok. Me llamó al día siguiente y fuimos a la casa de un amigo, James, que nos invitó a nadar. Ok. Creo que no era su casa, era la casa de su hija o algo así. Ok. Dijo que se iba a comprar pizza y se fue a comprar la pizza, volvió un rato después y dijo que ya había ordenado la pizza y escribió un cheque, pero teníamos que ir a buscarla. Pero descubrimos que supuestamente le había robado los cheques a James. Ok. Se enfadó mucho con ella. Con lo del robo le arruinó la posibilidad de tener una casa en donde quedarse. Missy explicó que James estaba muy enfadado por este incidente y sin saber cuál era el móvil detrás del homicidio, inmediatamente se convirtió en persona de interés. Estuve con él un par de veces y se enfada mucho. Se pone como loco. Dijiste que estaba muy enfadado con Shelby. Si 10 es lo más enfadado que puede estar y 0 es como si estuviera dormido, ¿dónde lo ubicarías en nivel de enfado? En el 9. Estaba muy enfadado. Al emparejar la violencia de ese ataque con alguien que tenía problemas de ira, nos hizo pensar que podía estar involucrado, porque lo que había pasado era un ataque increíblemente violento y feroz. Basándose en la información brindada por la amiga de Shelby, Missy, los investigadores buscan a James y lo interrogan. Primero quiero mostrarte una fotografía para saber si sabes quién es. Conozco a esta chica. Ok. Se llamaba Shelby. Ok. ¿En dónde conociste a Shelby? A Shelby la conocí... En realidad, Missy la llevó. Conocí a Missy y ese día íbamos a ir de compras. Missy fue con esa chica. Y, como que me la endosó. Ok. Y me ayudó a cargar las compras hasta la casa. Ok. Preparamos la cena. Comimos. Se suponía que Missy estaría ahí, pero nunca apareció. Terminamos siendo Shelby y yo. No tuve más contacto, no supe más nada luego de esa noche. Después me enteré de que había robado cosas de la casa. ¿Cosas como qué? De mi cuñado mientras estuvo ahí. Ok. En ese momento se habían ido de viaje, creo que por 2 semanas. Ok. La buscamos durante un par de semanas y no la encontramos. Ok. ¿Y para qué la buscabas? Porque me di cuenta de que se había robado cosas. Supuestamente se había robado unos cheques. Ok. Eso es todo. Nunca supe nada más del asunto. Sé que era de mano larga, pero no le salió muy bien lo de robarse los cheques. La versión de James sobre lo que había ocurrido era mucho más suave que lo que había dicho Missy. También minimizó mucho su nivel de enojo. Es lo que se esperaba.
La gente tiende a minimizar lo que hace, cómo reacciona, así que había que investigar más a James para determinar si había estado involucrado en el asesinato o no. Por último, vi que estás usando mangas largas. Sí. Ok, ¿te molesta si te miro los antebrazos y demás? Sí, no hace falta. Está bien. Uso drogas, viejo. Está bien, no me importan las drogas. Seré muy honesto. No me importan las marcas, nada de eso. ¿Sí? Sí. Sabes, me interesa verte las manos y los antebrazos. Demostraré, pero tengo algunas marcas. ¿Está bien? Sí, es lo de menos. ¿Te importa si el detective Walker toma unas fotografías? No, no quiero. No me tomarás ninguna fotografía. No quiero fotografías y punto. No dejo que ni mi familia lo haga. De acuerdo. Y si es necesario, consigan una orden de registro o algo, pero yo no hice nada malo. Cuando examinamos a James, nos mostró las manos y los brazos y no tenía ninguna lesión que pudiésemos relacionar. El hecho de que la situación del cheque robado no le había arruinado la vida como él trataba de insinuar, nos hizo dar cuenta de que era poco probable que James estuviera involucrado en el asesinato. Entonces fue descartado. A esa altura, los detectives estábamos extremadamente frustrados porque no teníamos nada. Era una muerte brutal, pero sin pistas. Mientras tanto, la familia de Shelby la despide en silencio. Fue demasiado triste, pero también me alegró reunirme con la familia para hacer el luto juntos y hablar de ella. Yo pasé mucho tiempo con Shelby en la casa de mi mamá. En ese entonces ella solo tenía 7 u 8 años y era precoz. Era explosiva, por así decirlo. Ella escondía las pantuflas de mi abuela debajo de la cama y cosas por el estilo. A Shelby le encantaba reírse y pasarla bien, y eso era muy divertido. Siempre te animaba, y es algo que extrañamos. Sin pistas sólidas sobre el horizonte, los detectives vuelven a poner su atención en las pruebas descubiertas en la escena. Trajeron el parasol espejado de la Oficina de Investigaciones de Colorado y encontraron 6 huellas dactilares. 2 fueron identificadas y procesadas, y descubrieron que pertenecían a un señor llamado Mikhail Petrov. Inmediatamente se encendió la habitación. Nos sumergimos en la historia criminal pasada de Mikhail. Era búlgaro y tenía 37 años. Su historia criminal era importante. Era un delincuente violento, un delincuente armado, un tipo malo. Era de esos tipos verdaderamente malos. Y teníamos un sospechoso que estaba prófugo. Y había que encontrarlo inmediatamente. Mikhail Petrov está ahora en el centro de la investigación del caso de Shelby Weatherly. Las huellas en el parasol eran una prueba clave, pero no eran suficientes para arrestarlo en ese mismo instante. Que tus huellas estén ahí no significa que hayas cometido el crimen. El primer objetivo era tratar de buscar alguna conexión entre Mikhail Petrov y Shelby Weatherly. Mikhail Petrov usaba el mercado East Europe como dirección en la licencia de conducir. Llevamos a cabo vigilancia física en el mercado y observamos a Mikhail ir y venir. Frecuentaba el mercado a diario. Había un sofá y él se sentaba ahí. Un detective de encubierto habla con Mikhail Petrov y aprovecha la oportunidad para verlo bien de cerca. ¿Cuál es el idioma que estás hablando? ¿Búlgaro? ¿Eso es búlgaro? Sí, de Europa del Este. ¿Venden comida búlgara aquí? Sí, Serbia. De Serbia, de Bosnia. Los detectives finalmente fueron al mercado East European y hablaron con todos ahí. Una de las personas con las que hablaron fue Balina, que trabajaba en el mercado y tenía información específica de Mikhail, en especial del día en que hallaron el cuerpo de Shelby. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir, te lo agradezco. De nada.
El interrogatorio de Balina fue importante. Le mencionaste a un par de oficiales y es por eso que estás acá. Que un día él entró a la tienda y... Eso fue entre el 29, el 30, el primero, creo que fue... Sí. ¿Puedes decirme cómo llegó a la tienda ese día? Él había traído 3 trozos de carne diferentes. Quería cocinar algo para comer en su casa. ¿Qué tipo de carne? Conejo y... creo que res. Y la otra cordero. ¿Estaban empaquetadas o...? Sí, estaban empaquetadas. Estaban podridas. Olían muy mal. Ay, vaya, no sé cómo pensaba comer eso. Y le dije que olía horrible y me preguntó si quería oler sangre humana. Estaba cubierto de sangre. Ya teníamos pruebas de huellas en elementos de la escena que lo conectaban con el homicidio. Y el día en que hallaron el cuerpo de la víctima, él entró a la tienda cubierto de sangre. Cuando lo escuché, no podía creerlo. ¿Qué quieres decir con lo de cubierto de sangre? La pierna derecha, un poco de la izquierda. Las manos. No recuerdo lo que me respondió cuando le pregunté qué era eso de oler sangre humana o por qué tenía sangre humana. Estaba ahí, te dijo eso y estaba cubierto de sangre. Y le viste sangre en las manos. Sí, pero también tenía la carne y pensé que estaba bromeando. Debido a la naturaleza extraña de lo que Mijail le dijo a Balina en ese momento, ella no le creyó y francamente, ¿quién lo haría? Me hizo sentir más tranquilo saber que Mijail Petrov había estado involucrado en la muerte de Shelby. ¿Qué tenía puesto? ¿Qué ropa? Jeans y creo que una camisa negra. ¿Pasó el resto del día en la tienda o se fue rápido? ¿Comió? De hecho, él estuvo ahí como unas 2 horas, creo. ¿Se limpió? Sí. ¿En dónde se limpió? Se limpió supongo que en el baño, en el lavabo del baño. Hay un lavabo detrás de la cocina y creo que se lavó las manos ahí. ¿En el lavabo detrás de la cocina? Sí, la cocina. Ok. ¿Limpió la ropa o se cambió de ropa mientras estuvo ahí? Creo que 2 o 3 días después de eso dijo... una de las personas a las que maté está en televisión. Una de las chicas. ¿Escuchaste sobre eso? Le dije, no miro televisión. ¿Estaba hablando de un cuerpo? ¿En algún lado? ¿Fue un día diferente al que apareció con sangre? Sí. Ok. ¿Cuántos días después pasó eso? 2 o 3 días después. Nunca prendo el televisor, pero mi jefe me dijo que conocía a la chica, no solo de verla en televisión, sino de verla en la tienda. Y después supe que la mataron. ¿Y estás segura de que dijo que era una de las chicas que había matado? Sí. ¿Alguna vez lo viste con algún cuchillo o jugando con él? Siempre ¿Puedes tenía describirlo? No, es como un cuchillo abierto. ¿Se pliega? Sí, era muy filoso. ¿Con una hoja grande? Sí. Eso nos demostró que, de hecho, no solo se había deshecho del cuerpo. El objetivo era encontrar pruebas que demostraran que había matado a Shelby Weatherly. Volvimos a registrar muchas de las mismas zonas y hablamos con las mismas personas y encontramos varias que habían visto a Mijail Petrov y a Shelby Weatherly juntos en distintos lugares. La oficina de investigación informó que las huellas en el parasol no solo eran de sangre, sino que eran la sangre de Shelby Weatherly. Ese día tuvimos un motivo para conseguir una orden de arresto contra Mijail Petrov. No por asesinato en primer grado, sino por cómplice. Porque al menos podíamos probar que él se había deshecho del cuerpo. Los detectives arman una operación encubierta para sorprender y arrestar a Petrov. Sabíamos que era muy paranoico y buscaba cualquier tipo de vigilancia. Tuvimos que ser muy cuidadosos para no arruinar todo. Finalmente se le acercaron detectives
vestidos de civil desde cierta distancia. No pudimos lanzarnos con muchas unidades porque teníamos que estar alejados. Ni bien entraron en contacto con Mijail, le mostraron las placas y se identificaron como oficiales de policía y le dijeron que quedaba arrestado. Y ahí empezó la lucha. Mijail inmediatamente empezó a gritar que no había hecho nada. Gritaba que debían dispararle. Se necesitaron muchos oficiales para ponerle las esposas. Los detectives ya tienen bajo custodia al principal sospechoso, Mijail Petrov. Seguíamos sin saber cuál era la escena del crimen. No teníamos el arma homicida, así que todavía debíamos buscar, recolectar y obtener cualquier tipo de prueba para poder procesar exitosamente a ese individuo. Una gran parte de la investigación se basó en cómo habían llevado a Shelby hasta donde encontraron el cuerpo. A través de la investigación, averiguamos que la policía de Denver había visto un vehículo sospechoso en un vecindario ubicado al sudeste de Denver. Solo un día antes de encontrar el cuerpo de Shelby. Hay un hombre blanco con gorra de béisbol negra. Intentaron frenar el vehículo, pero el vehículo se escapó. En Denver están prohibidas las persecuciones, así que no pudieron seguirlo. Los detectives del condado de Douglas creen que puede ser el auto que Mijail usó para transportar el cuerpo de Shelby. Los detectives que trabajaban en esa zona se enteraron de que los vecinos estaban hablando de unas fotografías que habían sido tomadas de ese individuo y su auto en la zona. También ubicamos a otro testigo que había visto a un hombre en ese auto, que tenía un parasol espejado ubicado entre la ventanilla delantera y la ventanilla lateral, y se habían tomado fotografías de ese vehículo sospechoso. Los investigadores trabajan con testigos del vecindario y recolectan publicaciones y fotografías de la aplicación. Reconocí inmediatamente a la persona de la fotografía como Mijail Petrov. Además, los testigos habían denunciado que se metía en las alcantarillas del vecindario y que tiraba elementos del vehículo. Y en una de las alcantarillas encontramos una bolsa de plástico con varios elementos, pero el elemento más importante que encontraron fue un diente frontal. Nos llevó un tiempo e hizo falta un odontólogo forense y un poco de ADN, pero logramos demostrar que el diente encontrado en la bolsa ese día era el diente frontal que le faltaba a Shelby Weatherly. Los investigadores descubren que la policía de Aurora, Colorado, incautó el auto azul 18 días después del asesinato de Shelby por tener una matrícula robada. Nos llevamos el auto para buscar alguna prueba que lo relacionara con la muerte de Shelby o su traslado. Tuvimos que buscar bien, hasta arrancamos el cinturón del asiento del acompañante. En el cinturón había manchas que coincidían con sangre. Encontramos gotas de sangre al costado de la consola central, entre los asientos. Encontramos sangre debajo de los paneles de las puertas. Ya no teníamos dudas de que Mijail Petrov era el asesino de Shelby Weatherly. Después de encontrar las pruebas físicas y ordenar las piezas del caso, logramos acusar a Mijail Petrov del asesinato de Shelby Weatherly. En ese momento, Mijail pidió un abogado y se negó a hablar con los detectives. Creemos que en algún momento de la madrugada del 29 de septiembre, Mijail Petrov se encontró con Shelby Weatherly en algún lugar entre Colfax y Aurora. Creemos que se fueron a alguna parte y tuvieron relaciones sexuales con Shelby o
estaban a punto de hacerlo. En un punto se enfadó mucho y empezó a golpear y apuñalar a Shelby repetidas veces. Una vez que la mató, probablemente usó la ropa que estaba tirada para cubrir la parte inferior del cuerpo de Shelby. Y después la puso en el asiento del acompañante de su auto azul. Usó el parasol para que nadie pudiera verla y empezó a pensar en dónde podía tirar el cuerpo. Creemos que empezó en ese vecindario al sudeste de Denver, en donde muchos vecinos lo vieron y llamaron a la policía de Denver, que finalmente lo echó del vecindario. En cierto punto terminó en la I-25, todavía sin saber qué hacer con ella. Esa noche había muchísima niebla. Creemos que usó la niebla para cubrirse cuando estacionó. Sacó a Shelby del vehículo y la tiró al costado de la carretera. Hizo lo que pudo para cubrir el cuerpo de manera superficial y abandonar la zona sin ser atrapado. Muchos me preguntaron por qué creo que Mikhail Petrov asesinó a Shelby Weatherly esa noche. Creo que disfrutaba al controlar a las mujeres y la violencia hacia las mujeres. Y por cualquier motivo, ya sea por problemas de rendimiento o porque ella dijo algo que seguramente le molestó, perdió completamente el control y apuñaló y mató violentamente a Shelby. Mikhail Petrov fue declarado culpable de asesinato en primer grado y lo sentenciaron a cadena perpetua por matar a Shelby Weatherly. Debido al amor que sentía por todos los animales, en especial los perros, creo que habría elegido seguir la carrera de técnica veterinaria o algún trabajo con animales. Es el camino que habría tomado. Me habría encantado verla hacerlo. Todos los días miro su fotografía y pienso en eso. Y desearía que no hubiera resultado así. Tenía 24. Era muy joven. Lo era. Ella amaba ir a la montaña y visitar lugares nuevos y vivir aventuras únicas. Esos son lindos recuerdos que llevo conmigo y siempre la traigo de vuelta a la vida con sus historias. Con su generosidad de corazón y amor por la diversión. Nos divertíamos mucho y eso se extraña.